Entonces, lo que habíamos ido viendo las anteriores clases era esto del Excel. Voy a abrir mi libro del Excel, que es otra cosa. Esto, ahí, ¿no? Y todo está en el Docs Google, finalmente. Tienen ustedes el enlace de la anterior clase, si no les vuelvo a pasar. Vamos a trabajar sobre la misma hojita para darle un poco de continuación. En nuestra hojita que, bueno, no estoy en el libro correcto, de un momentito. Esto depende de la cuenta que utilicen. En mi caso es esta. Ahora sí, ¿no? Voy a abrir mi hoja de cálculo de la anterior clase, que es justamente esta, ¿no? De clase uno. Que teníamos todo esto, ¿no? Las transformaciones, teníamos ya algunas variables, algunos cambios. Está cargando, la primera vez siempre va a cargar. Por si no lo tienen, les voy a volver a compartir. Les voy a pasar al Meet para que lo tengan, si es que no tienen el acceso al enlace. Ahí está. De las anteriores clases, lo que tiene que un poco quedar bien claro, digamos, es primero la forma de la base de datos, ¿no? Donde las filas siempre son variables y las columnas son, perdón, las filas son individuos, ¿no? Estas son las filas. Las filas son individuos y las columnas son variables, ¿no? Las columnas son variables. Eso es bien importante. Ya. Lo segundo es el tipo de variable y cómo se la define es bien importante. El nombre, por ejemplo, es una variable de tipo texto, no hay mucho más que hacer. La edad, por ejemplo, es una variable cuantitativa, numérica, entonces todo debería estar definida como un número como tal. El sexo, han visto que teníamos a veces problemas respecto a cómo han escrito eh, cómo han escrito, por ejemplo, ese femenino, mujer, han ido mezclando, entonces cuando sucede eso a veces es mejor codificarla, ¿no? Podríamos codificarla como esta, sexo code, asignando uno a las mujeres y dos a los hombres, o podríamos crear otra variable que se llame mujer, de tal manera que asigne uno a las que son mujeres y cero a las que no son, bueno, a los que no son mujeres en este caso, ¿no? Entonces, habían esta posibilidad de recodificar, ¿no? Una variable para que sea más fácil después el tratamiento. Y otra cosa que habíamos aprendido es el tema de transformar, ¿no? Podemos transformar y crear nuevas variables a partir de algunas operaciones sencillas, ¿no? El tema de la estatura en metros, el tema del tiempo en horas, estas variables codificadas con este comando ifs, ¿no? O el tiempo también codificado con el comando ifs. Si no recuerdan el comando ifs, el otro comando que hace exactamente lo mismo es el comando si, ¿no? Si o el ifs hacen exactamente lo mismo, ¿no? Expresión lógica. Ahora, el si es un poco más limitado, porque solamente nos deja dos opciones, ¿no? Si cumple una cosa o si no cumple otra. Mientras que el ifs nos da más opciones, ¿no? El ifs da para cada condición un valor, condición, valor, condición, valor, ¿no? Y podemos utilizarlo muchas veces. Entonces, el if ese tiene esas características que lo habíamos visto en la anterior clase. Y para transformar creo que esas son la más importante, ¿no? El- lo siguiente que nos toca es ya empezar a hacer algo de análisis con estas variables, ¿no? Algo de análisis con estas variables. Vamos a empezar con las cuantitativas, ¿no? Con las numéricas, ¿no? La variable edad, la variable estatura y la variable tiempo, ¿no? Y
Esas son variables cuantitativas. Sobre esas vamos a empezar a hacer algunas operaciones. Hay que tratar siempre de mantener ordenado nuestro Excel, de tal manera que nuestra base de datos siempre sea esta hojita, digamos, ¿no? Esta hoja lo único que tiene que recibir es información, ¿no? Lo único que tiene que recibir es información. Para hacer el análisis estadístico yo me voy a crear una nueva hojita, no me voy a ir a una hoja nueva, por decir, ¿no? Dentro de las hojas que tenemos aquí abajo, esto lo voy a poner para que sea un poquito más grande, ahí está. Dentro de las hojas que tenemos aquí abajo, tenemos la hoja de los datos, ¿no? La hoja de los datos. También tenemos esta hoja 5 que creo que... alguien ya la ha borrado. Tenemos este diccionario de variables, que era un poco las variables, cada variable con su descripción y una idea del tipo, que nos sirve como una idea de qué tienen las variables. Y podemos irnos a esta hoja 4 que está vacía y volverla a nuestra hoja de análisis, digamos, ¿no? O nuestra hoja de reporte. Le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar nuestra hoja de reporte, ¿no? Esta hoja puede ser nuestra hoja de reporte. ¿Cuál va a ser la idea de la hoja de reporte? Pensando primero en las cuantitativas, ¿no? Yo puedo poner acá cuantitativas. Hemos dicho que tenemos la información de la variable edad. También tenemos la información de la variable estatura. Y tenemos la información de la variable tiempo, ¿no? Tenemos esas tres variables. Cuando tenemos o cuando queremos hacer un reporte exclusivamente de variables cuantitativas, eh, las estadísticas que nos van a ayudar son bien delimitadas, ¿no? Pensando en las más típicas, lo primero que uno quisiera mirar es el promedio, por ejemplo, ¿no? El promedio de edad, ¿no? El promedio de edad de estas tres. Otra cosa que uno quisiera ver, por ejemplo, es por ejemplo, el valor más pequeño, ¿no? El valor mínimo de la edad, de la estatura o del tiempo. Y otra cosa que uno quisiera ver es también el máximo, ¿no? ¿Cuál es la máxima edad que han registrado? ¿O cuál es la máxima estatura o máximo tiempo? Estas tres son normalmente lo más típico, ¿no? Lo más típico que uno puede encontrar, que son como descriptores iniciales, ¿no? Entonces, a ver, pensaremos en esta primera tablita para ir incorporando. El promedio o la media aritmética, si recuerdan, es una fórmula finalmente en estadística. Y la fórmula del promedio era simplemente la suma de todos los datos, ¿no? La suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos, ¿no? Esa era nuestra idea del promedio, ¿no? Si es que, a ver, voy a salir de la pantalla completa, voy a poner ahí fórmula del promedio, ¿no? Fórmula del promedio. Bueno, ahí, o la media aritmética, ¿no? Está calculando. No sé qué me está mostrando. Ya, aquí, por ejemplo, ¿no? La media aritmética o el promedio simplemente es la sumatoria de las xy, ¿no? Es la sumatoria de todos los datos dividido entre n. Esa es nuestra media aritmética o nuestro promedio. ¿Para qué sirve esto? Es un representante, ¿no? Es una función de resumen. Tengo acá muchos datos, ¿no? Tengo muchos datos de la edad. Tengo al menos 31 personas, su edad. Y yo podría tratar de describir y decir, bueno, estas 31 personas tienen edades de 18, 20, 19, 22, ¿no? Pero es un poco complejo tener los números ahí sueltos. Y la idea es resumirlos, ¿no? Y tener un solo número que me resuma todos estos 32, ¿no? Un representante de estos datos.
Entonces, una manera sería obtener el promedio de estos números. Entonces, en el reporte, para obtener el promedio en el Excel, una opción es hacer la fórmula y escribirla, digamos, ¿no? O sea, programar la fórmula acá en las funciones en el Excel. Algo mucho más rápido es, habilito el igual, ¿no? Pongo el igual para esto. Esto lo voy a volver un poco más grande para que vean. A ver, perdón. Ya, ahí. Habilito la función de fórmulas con el igual, ¿no? Eso me da paso a usar las funciones en el Excel. La edad, ¿de qué? ¿No? Bueno, pongo el igual y tengo que darle la función. En el Excel hay funciones, vamos a ver si está el promedio. Promedio, por ejemplo, aquí está, ¿no? Promedio. Hay la función que se llama promedio. Valor promedio numérico de un conjunto de datos, ¿no? Si no encuentran el promedio, a veces está bueno, está el promedio, tal vez hay media, ¿no? Aquí está, por ejemplo, media. Si uno busca por la palabra media, no está la media aritmética, pero hay otras medias. Está la mediana, la media armónica, la media geométrica, esta media acotada que habría que ver qué es lo que hace, y esos, digamos, ¿no? En nuestro caso, la que estamos buscando, más rato podemos hacer las demás, es el promedio, ¿no? Esta, que se llama promedio. Simplemente le escribo promedio, promedio, está en mayúsculas, ¿no? En mi caso la he vuelto mayúsculas, promedio. eh, Se abre el paréntesis y dice que tengo que empezar a darle los valores que van a entrar para calcularse el promedio. Entonces en este punto yo me puedo ir a la hojita de los datos, ¿no? Porque está esperando que le dé los datos. Me voy a la hojita de los datos y selecciono los promedios, ¿no? Que sería desde esta edad de acá, desde la primera persona, desde Noé, hasta, voy bajando, hasta el último dato que tenga, hasta acá, ¿no? Selecciono todos esos datos. Entonces, he seleccionado toda la columna que tenía la información del promedio, que tenía la información de la edad, por ejemplo, ¿no? Simplemente eso, hago eso y pongo Enter. O cierro la... También acá puedo ya cesar la llave. Bueno, se desconfiguró un poco mi selección. Otra vez. Agarro el primer dato y lo lleno hasta el final, ¿no? Ahí está. Aprieto Enter y ya está, ¿no? Aquí debería estar mostrándose el promedio de esos 31 datos, ¿no? El promedio de esos 31 datos. Si ustedes notan, aquí está la fórmula. Aquí, bueno, si hago doble clic acá, se va a mostrar la fórmula. Dice promedio. Este datos, este datos con este signo de admiración, le está diciendo, por si acaso, la información proviene de la pestaña datos, ¿no? La información proviene de la pestaña datos. Eh, lo otro es, la información viene desde la columna B en la fila 2 y va hasta la columna B de la fila 32. ¿No? Simplemente le está dando la posición de las celdas, ¿no? Porque si nosotros vamos a datos, en la posición B2 está la edad de Noé. Y en la última, que es la B32, está la posición de Juan Pablo, digamos, ¿no? Entonces todos esos datos se está cubriendo. Y ya nos saca el reporte. El promedio de edad del grupo de primer año, digamos, de la carrera de trabajo social en eh, los que han llenado esta encuesta, digamos, o los que han llenado este Excel, es de 20.258, ¿no? Como el anterior, esto mejor si lo pongo en decimales más cortos. Voy a reducir decimales para poner hasta dos decimales, ¿no? 20.26 años. 20.26 años. Ahí ya tengo el promedio, ¿no? Aquí voy a insertarme una columna más. No, ¿qué ha pasado?
Ah, perdón, he borrado una columna. Ya. Las medidas más típicas para este representante de clase, ¿no? Para este representante de grupo, ¿no? Las medidas más usuales. Uno es el promedio, ¿no? Que es el valor que suma a todos y los divide entre la cantidad de información. Y la otra es la mediana, ¿no? El otra es la mediana. La mediana es otra de las funciones que es bien útil porque eh, me busca otro representante, pero con un criterio distinto, ¿no? No sé si alguien recuerda cómo se calculaba la mediana de los datos. ¿Alguien recuerda? ¿O qué nos decía la mediana en particular? ¿Alguien tal vez por ahí? Licenciada, si no me equivoco, es un número que representaba toda la muestra. Ya. Está bien, es un representante de todo el grupo, ¿no ven? ¿Cómo se calculaba? Más o menos, ¿qué significaba su valor, digamos? Ese es un representante, ¿no ven? ¿Alguien más se acuerda algo de la mediana? Era el valor que estaba en el centro de los datos. Eso, ¿no? Si yo ordeno todos los números del más chiquito al más grande, la mediana es exactamente el que está en el centro. Si los datos eran impares, era más fácil porque el centro estaba fijo, digamos, ¿no? Pero si los datos eran pares, habían dos números que estaban en el centro y se sacaba el promedio de esos dos, ¿no? Un poco era esa la idea. Lo bueno es que ya en el Excel eso está más fácil, digamos, ¿no? Simplemente pongo el igual, ¿no? Simplemente pongo el igual, a esto lo voy a poner un poquito más grande para que se vea mejor todavía. Ahí, ¿no? Simplemente pongo el igual y eso me habilita las funciones. Y hay una función que exactamente se llama mediana, ¿no? Mediana, la función mediana. Misma idea, tengo que seleccionar el grupo del cual quiero que obtenga la mediana. Me voy a mi hojita de datos, me voy a la columna de interés, que es esta de edad, y selecciono todos los datos que quiero, que son hasta el 21. Y está, datos, bueno, mediana, abro paréntesis y selecciono todos los datos. Y enter en mi caso, ¿no? Enter. Y está, ahí está la mediana. Tengo el promedio, tengo la mediana. Y el promedio de edad había sido de 20 años, 20.26, sin embargo la mediana es de 19, ¿no? La mediana es un poco más pequeña. Lo que esto puede estar significando, ¿no? Siempre que la mediana es más pequeña que el promedio, lo que puede estar significando es que por ahí hay algunos valores muy altos, ¿no? Muy altos, que están haciendo que el promedio sea más grande, ¿no? Tal vez hay edades un poco altas que están jalando el valor del promedio hacia arriba, ¿no? Ve, pero con la mediana ya uno puede decir, ¿no? Al menos el 50% de los estudiantes tiene una edad de 19 años o menos, ¿no? Y el otro 50% está por encima de 19, ¿no? 19 o más, digamos, ¿no? Entonces, esa es la idea de nuestro concepto de la mediana, ¿no? Ahí tenemos dos representantes, ¿no? Dos representantes del curso. A ver, vámonos con el otro que es el mínimo, ¿no? Vamos con el otro que es el mínimo. Que el mínimo es, como su nombre dice, el valor más pequeño. En este caso vamos a encontrar la edad más pequeña. Y el máximo viene a ser igual, lo opuesto, ¿no? La edad más alta, ¿no? La edad más alta. El mínimo simplemente ponemos igual y hay una función exactamente que debería llamarse, en este caso min, ¿no? La función se llama min. Valor mínimo de un conjunto de datos numéricos, ¿no? Min. Es la función min. Misma idea, me voy a datos, selecciono toda la celda donde está el valor que me interesa. Hasta ahí. Pongo enter y he encontrado el valor mínimo, ¿no? Mínimo.
Entonces el valor más pequeño de esta población había sido 18 años. Y después podríamos pensar en el valor máximo, ¿no? En el valor máximo. eh, que igual, ¿no? Puedo seleccionar aquí eh, igual. Y hay una función que se llama max, ¿no? Esta de max, de máximo, ¿no? Max. Y esta va a buscar el valor máximo en los datos, ¿no? Max, me voy nuevamente a la hojita de datos. Selecciono toda la celda hasta el valor más pequeño. Bueno, hasta la última fila, perdón. Enter. Y ahí está, ¿no? La máxima edad había sido de 42 años, ¿no? Entonces, tengo un mínimo, tengo un máximo, tengo el promedio, tengo la mediana. Que son estadísticas de las más convencionales, digamos, ¿no? Para esta parte. Mediana, perdón, promedio, mediana, mínimo, máximo. El promedio siempre me da, el promedio y la mediana me dan una idea de representante, ¿no? Me dan una idea de un representante del grupo. El mínimo y el máximo me dan una idea de variación, ¿no? ¿Entre qué números está variando esta información? Al parecer la edad, ¿no? De este grupo varía desde 18 años hasta 42, ¿no? Ahí está contenida la información, ¿no? Ahí está contenida la información. Más idea de la variabilidad, ¿no? Más idea de la variabilidad nos da otra estadística que si recuerdan se llama la varianza, ¿no? La varianza es otra medida que nos da idea de variación. Y más que la varianza, la que se utiliza es la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar. Hay una medida estadística que es la desviación estándar que me da una idea de variabilidad, ¿no? Mientras más grande es la desviación estándar, entonces más variabilidad hay en los datos, ¿no? Si este es un poco complicado de leer, capaz que el mínimo y el máximo ayudan más, ¿no? Porque nos dicen, entre 18 y 42 se mueven, ¿no? Pero igual la desviación estándar es una medida bastante útil para esto. Para la desviación estándar, lo que utilizamos, vamos a ver cómo la tiene el Excel. Debería igual estar como desviación. Aquí está, ¿no? Desp est, ¿no? Desviación estándar. Desviación estándar. Esta es la que necesitamos, ¿no? La desviación estándar. Desp est. Esta es una medida exclusivamente de variación, ¿no? Vamos a calcular y después vamos a interpretar un poco el resultado y de ahí les voy a dar tiempo para que ustedes hagan lo mismo para estatura, tiempo, ¿no? Entonces, dep est, desviación estándar, ¿no? Desviación estándar. Me voy a los datos, nuevamente selecciono los datos. Estamos trabajando únicamente con la variable edad, después vamos a repetir este proceso con las otras. Selecciono todos y enter, ¿no? Y ahí está nuestra desviación estándar. Le voy a quitar los decimales para que se vean simplemente 2. Había sido 4.43. Nuestra desviación estándar. Vamos a ver si hay otro. Ya, están las otras medidas que nos interesan, así que va a estar bien esto. Si recuerdan, hay otra medida que me decía cuán simétrica está la información. Vamos a dar dos medidas más, que son las que hemos visto en clase. Otras, estas dos son representantes, ¿no? Nos dan una idea de representante de la información. Estas tres de acá nos dan una idea de variación, ¿no? ¿Dónde se mueve la información? Entre el 18 y el 42 a una desviación estándar de 4 años, ¿no? Hay 4 años así de saltos, digamos, ¿no? Entre dato y dato, más o menos, lo que dice. Que es un poco alto, que se debe de ver tal vez al tema del máximo, digamos, ¿no? Y hay otras dos funciones o dos estadísticas bien interesantes que
Una es la asimetría o simetría, ¿no? Asimetría de los datos. Y la simetría lo que me marca es si la información está relativamente concentrada en el promedio y balanceada, digamos, ¿no? Si la información es simétrica o no, ¿no? Y la simetría tiene un componente de avisarnos si los datos están cargados más hacia los números negativos, ¿no? Bueno, hacia números bajos, o está cargada más hacia números altos, ¿no? Ahorita lo vamos a tratar de interpretar eso, este coeficiente de simetría. Y este coeficiente de simetría es igual, ¿no? Sencillo, ponemos igual, ponemos así de coeficiente de asimetría, aquí está, ¿no? Coeficiente asimetría. Seleccionamos, es un poquito más largo, ¿no? Coeficiente asimetría. Me voy a los datos, selecciono lo que quiero, que es todo esto. Presto Enter y ahí está nuestro coeficiente de asimetría. Por ejemplo, este coeficiente de simetría habría que ver cómo eh, habría que ver cómo está calculado en el Excel, porque a veces varía. Y normalmente el coeficiente de simetría está en cero, ¿no? Está en cero si todos los datos están balanceados, si no hay una asimetría en los datos, digamos, ¿no? Si la simetría es negativa, significa que hay datos muy pequeños, ¿no? Respecto del promedio hay datos muy pequeños, ¿no? Si el promedio es de 20 años, si la simetría fuera negativa, nos estaría diciendo que por ahí hay edades muy pequeñas, como de 2, 3 años, digamos, ¿no? Y si la simetría es mayor a cero, digamos, en este caso como es 4, nos está diciendo que por si acaso en los datos hay números muy grandes, ¿no? Hay números grandes a la derecha, ¿no? Del promedio. Y se corrobora, digamos, ¿no? El promedio de 20, pero hay un dato que es de 42 que lo está jalando, ¿no? Digamos, hacia el lado de los positivos, digamos, es un poco más grande. Entonces, los datos se van justamente al 42, por eso la simetría por ahí es un poco alta, ¿no? Ya, entonces pensaremos en estos seis datos, en estas seis medidas, como variables de reporte para variables cuantitativas, ¿no? Promedio, mediana, mínimo, máximo, desviación estándar y asimetría. Podemos pensar en esas variables. Lo que les voy a pedir ahora a los que están en el Excel es que puedan hacer lo mismo, ¿no? Para la estatura, el tiempo, ¿no? Para la estatura, el tiempo. Y aquí voy a añadir una de las variables también, ¿no? De las que tenemos cuantitativas son edad, estatura, tiempo. Voy a poner esta estatura en metros y también este tiempo en horas, ¿no? Para que tengamos esas también. Voy a poner la estatura que la teníamos en metros. Voy a poner el tiempo que la teníamos en horas, que son variables transformadas finalmente, ¿no? La estatura en metros, el tiempo en horas. Y si recuerdan teníamos estas dos variables, que son mujer y lentes, que si bien es cierto son variables cualitativas, ¿no? Son variables cualitativas ambas, porque explican una cualidad. Cuando nosotros le hemos vuelto números, ¿no? Le hemos vuelto binarias, unos y ceros, hay una característica bien interesante, ¿no? Que es que ya puedo hacer ciertas operaciones sobre estos unos y ceros. Entonces les voy a pedir que también sobre esta columna de mujer y lentes podamos hacer un reporte para ver qué es lo que sale, ¿no? Sobre la variable mujer y sobre la variable eh, lentes. A ver, quisiera que vayan, traten de mantener las formulitas para la edad, pero lo demás ya pueden ir tratando de jugar, digamos, ¿no? Y ahí traten de cuidar porque varios de sus compañeros están conectados, así que eso puede tener algún efecto, digamos, ¿no? Para que no todos hagan sobre lo mismo, digamos, ¿no? A ver, les doy a dar unos 7 minutos, ¿no? Son las 8:13 hasta las 7:20 para tratar de completar todo esto, ¿no?
todos los datos de nuestro reporte. Lo voy a poner en una celda ahí, ¿no? A ver, nos daremos unos 7 minutitos para esto. Lili, ¿se podría compartir esas celdas? Sí, por si acaso en el chat de acá del Classroom, del Meet, está el enlace al Excel, ¿no? Pueden entrar ahí. Sí, ahí está, por si acaso. Voy a dejar de presentar por un rato. Solo me parece la primera. Ya. Eh, Solo me aparece lo que hemos hecho en la anterior. Lo que ahora he hecho en otra hoja no me aparece. Sí aparece. sí, tal vez Fíjate en ahí. la parte de abajo, dice hojas y hay una parte que dice clase 1. Ya. Volveremos entonces. Creo que lo he sido bastante bien, ¿no? Están todas las celdas completas. Veremos primero si todo está en orden, ¿no? Datos. Bueno, la estatura está en la columna D, dice. El tiempo está viniendo de la columna F, ¿no? De la columna D, de la columna F. Alguien aquí ha incrementado una columna, ¿ya? Al parecer no está siendo un problema. Noten que ahí el Excel es un poco inteligente, digamos, ¿no? Se va desplazando en base a los cambios que va haciendo, ¿no? Así que es medio... Eso es bueno, ¿no? Porque nos facilita. La estatura en metros proviene de la columna K y el tiempo proviene de la columna L, ¿no? Nuestra columna K está acá y la columna L. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo bien? Mujer viene de la columna H y lentes viene de la columna I. De la columna H, de la columna I. Está bien, mal parece, todo está bien en la parte del promedio. Y antes, a ver, aquí nos detenemos un rato antes de pasar a lo siguiente. Eh, ya, el promedio, nuevamente son representantes, ¿no? Son representantes en todos los casos. La estatura promedio del grupo, ¿no? Había estado por los 157 centímetros, ¿no? 157 y medio, ¿no? Centímetros. La estatura promedio del grupo, ¿no? El tiempo que tardan en llegar a la universidad en promedio es de 43 minutos, ¿no? Este es un tiempo casi, ¿no? Es harto tiempo, ¿no? Es 43 minutos, ¿no? Desde llegar desde sus casas hasta la universidad, ¿no? Y es el tiempo en que tardan en llegar, ¿no? Si eso lo multiplicamos por dos pensando que es la ida y la vuelta, tenemos fácilmente, ¿no? Una hora y media, ¿no? Destinada a transporte, ¿no? Que tal vez en lo virtual no sucede, ¿no? Porque están una hora y media en transporte o en caminando, ¿no? Llegando, ¿no? Puede ser un dato interesante. La estatura en metros debería ser la misma que esta, ¿no? Esto es 157, esto es 1,57, ¿no? Deberían ser casi la misma, ¿no? El tiempo en horas, ¿no? 0,73 horas, ¿no? Que debería ser seguramente este tiempo dividido entre 60, ¿no? Aquí podemos hacer uno puede contrastar eso. Voy a probar 43 dividido entre 60. 0,73, digamos, ¿no? Redondeando, que está bien, digamos, ¿no? Esto está en horas, ¿no? El 0,73 horas significan 43 minutos. 0,73 horas. Y a ver, ¿quién puede interpretar estos números? ¿Qué será el 0,81 y el 0,45? En el caso de mujer y lentes. ¿O está mal lo que hemos hecho? ¿Quién se anima a darle una interpretación a esta?
¿Qué dicen? ¿Alguien se anima a ver qué es el C81? ¿Qué podrá ser? Porque en el fondo lo que ha hecho es sacarle el promedio, le ha sacado el promedio a la columna H. La columna H son unos y ceros, ¿no? Unos y ceros. ¿Qué es el promedio? Es la sumatoria de todos estos dividido entre la cantidad de datos. La sumatoria de todo esto sería sumar puros unos, ¿no? Me voy a contar los unos básicamente. Cuento cuántos unos hay y lo divido entre la cantidad de información. 32, digamos, ¿no? Sumo los 32 datos, bueno, sumo los 32 datos, es contar cuántos unos hay, o descartar los ceros y dividirlo entre n, ¿no? Entre la cantidad de datos que son 32. Eso es lo que está mostrándonos acá, ¿no? ¿Qué significará esto? Vamos a ir un poco más, podemos retroceder un paso y decir, el promedio es una suma de los datos, ¿no? Hay una función que se llama justamente suma, ¿no? Ay, perdón. Hay una función que se llama suma, y la suma lo que hace es, va a sumar justamente, ¿no? Me voy a ir a la columna, voy a sumar todos los datos de mujer, para ver cuántos unos hay. Ahí está. Habían habido 25 unos. ¿Cuántos datos eran? 32. Entonces, ¿qué tal si yo hago la operación esta, ¿no? El 25 dividido entre 32 datos. Nos sale 0,81. Eso debe ser porque... Ah, ya. Mi culpa, no he contado esta última fila o alguien... Bueno, son 31 datos, ¿no? Creo que algún dato sea... Alguien ha eliminado alguna fila, ¿no? Ya, son 31 datos. Voy a corregir eso, son sobre 31 datos. No sobre 32, sobre 31 datos. Y esto lo voy a sacar, lo voy a reducir los decimales. Este 0,81 sale así, ¿no? Cuento la cantidad de unos, que eran 25, lo divido entre la cantidad de personas, 31. 25 dividido entre 31 es 0,81. ¿A quién les recuerda este procedimiento, no? ¿Qué sería este 0,81? Es el promedio. Ya. A ver, si esto yo lo multiplico por 100, ¿qué creen que significa este valor? Va a dar el porcentaje. Ya. Sí, de acuerdo, será el porcentaje de mujeres. Sí, ¿no? Por definición, ¿cómo se obtiene un porcentaje? Es, si yo quiero saber, digamos, ¿no? El porcentaje de mujeres en el curso, lo que debería hacer es contar cuántas mujeres hay, ¿no? Había habido 25 mujeres. Esa cantidad la divido entre el total de la población, que son 31. Y eso lo multiplico por 100, ¿no? Esa es la definición de un porcentaje, ¿no? Ese dato, licenciado, sería el coeficiente de variación, ¿verdad? No, no, no. Ah, no. Este sería, exactamente sería el porcentaje. La cantidad de... La cantidad o el porcentaje de mujeres en el curso. 81, 0,81. 0,81 es la proporción, ¿no? Es la proporción. La proporción está entre 0 y 1, pero no es habitual ese término. Es mejor multiplicarle por 100 y el resultado es el porcentaje, ¿no?
el 80% de las personas de nuestra base de datos son mujeres, ¿no? El 80% de nuestras bases de datos son mujeres. Y hemos llegado a ese porcentaje aplicando la fórmula del promedio, ¿no? Entonces, eso es porque como son puros ceros y unos, en el fondo está haciendo la formulita para el porcentaje. Porque la fórmula para el porcentaje es simplemente eso. Cuento la característica de interés, ¿no? O sea, hay 25 mujeres, lo divido entre la población, 31, y eso lo multiplico por 100, ¿no? Esa es la idea del porcentaje. Si yo quisiera saber, por ejemplo, en el curso, cuántos viven en La Paz, digamos, ¿no? En el municipio del Alto, por decir, ¿no? Entonces, les pregunto cuántas viven en el municipio del Alto, digamos. Me dicen 10 personas o 15 personas, digamos, ¿no? Si me dijeran que son 15 personas las que viven en el Alto, entonces yo con ese 15 le hago a 15 dividido entre la cantidad de datos, ¿no? 31 datos. Si esto yo lo multiplico por 100, me va a dar el porcentaje de personas que viven en el Alto, ¿no? Esa es un poco la idea. En este caso le voy a dar... ¿Qué pasó con esto? Ah. Ahora sí, ¿no? El 48% de las personas viven en el Alto, ¿no? El procedimiento para sacar un porcentaje es ese siempre, ¿no? Cuento la característica de interés y la divido entre la cantidad de información y lo multiplico por 100, ¿no? 25 mujeres entre 31 que existen multiplicado por 100, 81. 15 personas que viven en el Alto dividido entre la cantidad de información 31 multiplicado por 100, 48%, ¿no? Y eso nos facilita harto el tema de esta función del promedio, porque nos está devolviendo rápidamente ese resultado, ¿no? En el caso de los lentes, lo mismo. Este promedio lo puedo multiplicar por 100. Y ahora este 4483, ¿qué vendría a significar? ...44.83... Que el 44% usan lentes. Eso, ¿no? El 44%, y es un número bien alto, ¿no? Pensando en un grupo de jóvenes, ¿no ves? Casi el 50, ¿no? Es el 45%, digamos, redondeando, del curso usa lentes, ¿no? Usa lentes. Entonces, es un número alto, ¿no? Si uno lo compara esto con generaciones más, más altas, digamos, pensando en, no sé, las personas de 50, 60 años, ¿no? De 60, 70, ¿no? Tenía una mejor vista, parece, ¿no? Yo uso lentes, así que igual, ¿no? Es un número alto, ¿no? Es interesante ese número, ¿no? Y eso es la ventaja de tener números, de tener variables así, dicotómicas, ¿no? Variables binarias. ¿Por qué? Porque nos están facilitando con la fórmula del promedio obtener porcentajes, ¿no? Y ya puedo tener mi reporte de estas variables, ¿no? Ya. ¿Y preguntas hasta ahí antes de pasar a las siguientes medidas? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Sí, dice, se entiende. Ya, gracias. Eh, Alguien que es parecida al promedio es la mediana, ¿no? Y como ustedes lo han dicho, la mediana es un valor central, ¿no? Es el valor que está en el medio. De la edad era fácil, era 19 años. Para la estatura, la mediana es de 156, ¿no? La mediana es de 156. Significa que el 50% de las personas que han llenado los datos acá tienen una estatura de 156 o menos, o 156 o más, ¿no ves? Es la lógica, ¿no? En tiempo, la mediana es de 45 minutos, ¿no? El 50% tarda más de 45 minutos o el 50% tarda menos de 45 minutos. Con la estatura en metros y en horas, ¿no? Pasa algo similar. Pasa algo similar con estos dos. Y con el tema de... ahora,
la mediana entre mujeres y de lentes, aquí ya no tiene mucho sentido, ¿no? Porque es uno y cero, ¿no? Eh, el promedio para variables binarias solamente es útil tal vez para mirar esto, ¿no? Para mirar el promedio, ¿no? La mediana ya no es un indicador tan bueno, ¿no? Así que esto lo podría, digamos, como rellenar en negrito pensando que no es información relevante, ¿no? La mediana porque son ceros y unos, ¿no? No tiene mucha utilidad, digamos, ¿no? No tiene mucha utilidad. Tampoco el mínimo, ¿no? Tampoco el mínimo, porque son variables justamente binarias, ¿no? Entonces estas no tienen relevancia, ¿no? Cuando son variables binarias como estas dos. Eh, Tampoco obviamente el máximo, ¿no? Las voy a ir poniendo en negritos para que no estemos tentados a interpretar porque no tienen una interpretación tan directa, ¿no? Respecto mínimos y máximos, las estaturas del curso varían de unos 150 a 170 centímetros, ¿no? El tiempo varía de 25 minutos a 75 minutos, ¿no? El tiempo de llegar de su casa a la universidad. Lo mismo para la estatura en metros, lo mismo para el tiempo en horas. La desviación estándar en todos los casos nos dan una idea de variabilidad, ¿no? A ver, aquí vamos a ver, aquí por ejemplo hay un error porque, a ver, este está sobre la B, este está sobre la D, pero este está sobre la D también, ¿no? No son iguales, esta debería estar sobre la F, que es la del tiempo. Esa la puedo cambiar acá directamente, ¿no? Aquí le pongo F y aquí también le pongo F y va a entender, ¿no? Esta es la desviación estándar de la columna F, que es la de tiempo, ¿no? 1169. F2, 32, sí, es esta. Está bien. Esta está sobre la K, esta está sobre la L, esta está sobre la H y esta está sobre la I. Está bien, todas las demás están bien, salvo esa que estaba con esos problemas. La desviación estándar nos dice cuánto tiempo en promedio, ¿no? Esta es como la diferencia en promedio o la distancia en promedio a la media, ¿no? Esa es un poco la idea de la desviación estándar. Eh, Tal vez acá no es muy útil porque estamos viendo una sola población, que es toda la población, ¿no? Esta desviación estándar se va a volver más interesante cuando podamos ver, por ejemplo, el promedio de edad por grupos. El promedio de edad para hombres y para mujeres, digamos. Si viéramos el promedio de edad para hombres y para mujeres, el grupo que tenga la desviación estándar más alta significa que es el grupo que varía más, ¿no? Y el grupo que tenga la desviación estándar más pequeña significa que tiene menos variabilidad, digamos, se parecen más en términos de edad, ¿no? Ahí es más útil cuando uno quiere comparar, digamos, la desviación estándar. Porque finalmente estos números lo que nos están diciendo en este caso son como distancias promedios a su promedio, digamos, ¿no? Que igual no es muy amigable si quieren esa interpretación, pero nos están diciendo algo así, ¿no? Por ejemplo, este 6.04 nos dice que eh, más o menos, ¿no? Cada individuo de la población se aleja a 6 centímetros del promedio, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? En promedio, cada individuo de la población se está alejando a 6 centímetros del 157, ¿no? Está alrededor de 6 centímetros del 157, ¿no? En eso se está contenido, ¿no? Que tiene sentido, digamos. El mínimo es 150, entonces del 150 al 157 hay como 7 centímetros, ahí está la información, dice, ¿no? Ahí están muchas de las personas. Del 157 hacia arriba más 6 puntos son 163 o 163 centímetros. Ahí está concentrada la mayor cantidad de información, digamos, ¿no? Nos está revelando este número. Pues no es muy intuitivo de usarlo ahorita, pero es una medida útil para comparar justamente cuando tengo misma variable, pero tengo para diferentes poblaciones, ¿no? Obviamente estas tienen que ser parecidas, ¿no? 0.06, 6, ¿no? Solo que esta está escalada. 0.19, esta está sobre la L, esta debería estar sobre la F. Ya, estas no se parecen tanto, ¿no? Que igual deberían parecerse levemente. Ya. Y en este caso
de la mujer y los lentes. Esta información ya es un poco útil porque sí me dicen cuán variable es la información de las mujeres o de los hombres, ¿no? Perdón, de las mujeres o de los lentes. Es un poquito más difícil de interpretar estos valores porque son binarios, pero algunas veces nos va a servir esto para calcular algo que habíamos aprendido, que era la desviación, los intervalos de confianza, si recuerdan, ¿no? Para eso nos puede servir estas dos de acá, ¿no? La desviación, para calcular intervalos de confianza, que los podemos calcular, los vamos a calcular más adelante, pero necesitamos un poquito más de información todavía, ¿no? Pero para los intervalos de confianza, esta columna juega un rol muy importante, ¿no? La desviación estándar, porque es parte de una de las fórmulas de los intervalos de confianza que habíamos visto en el último tema. Pues por eso es importante que este está acá presente. La simetría lo único que nos dice es hacia dónde se está inclinando, hacia dónde hay datos medio, no atípicos, pero sí datos medio extraños, por decir, ¿no? La simetría de la edad nos decía que si nosotros nos centramos en el mínimo y el máximo, ¿no? Imagínense el 18 digamos, y el 42, ¿no? Imagínense el 18 y el 42, el promedio está en 20, ¿no? El promedio está en 20, significa que está más cerca del 18, ¿no? Significa que está más cerca del 18. Por lo tanto, hay como una cola que se prolonga hacia el 42, ¿no? Porque, a ver si me deja usar acá una pizarrita. Jamboard, este es. Para mostrarles esta idea de la simetría. Ya. Entonces, a ver, volviendo a esta idea, veremos un dato de la edad. Dice que el promedio está en el 20-26, la mediana está en el 19, los datos se mueven del 18 al 42, ¿no? Imaginemos que aquí está el 18 y aquí está el 42, ¿no? Por el pulso, ahí está el 18 y el 42. Dice que la mayor cantidad de información se está concentrando alrededor del promedio de la mediana, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Ahí se concentra la información entre el 20 y el 19, que está más cerca del mínimo, dicen, ¿no? Entonces hay harta información. Aquí está, digamos, el 20 o el 19, ¿no? 19 y 20 están por aquí. Dice que la información se está concentrando principalmente acá, digamos, ¿no? Entre el 18 y el 20. Pero hay datos todavía que se prolongan hacia el número 42, ¿no? Hay datos que se prolongan hacia el 42. Hasta ahí llega. Esa es más o menos la forma de nuestra distribución de la edad. La simetría justamente nos muestra esto, ¿no? Hacia dónde se está prolongando la cola de la distribución. En este caso, si fuera 0, significa que no hay cola y todo está concentrada en el centro, ¿no? Si fuera 0 la simetría. Si fuera positiva y fuera muy alta, dice que hay un número muy grande que se está prolongando hacia este lado. Y si fuera negativa, significa que la cola está en realidad en el otro lado, digamos, ¿no? La cola se está yendo hacia el lado de los más pequeños, ¿no? Si fuera negativa. Este es el escenario si fuera positivo, digamos, ¿no? En este caso, por eso nos salió una simetría grande. En el caso de la estatura, la simetría es de 0,70. ¿No? La simetría es de 0,70, que igual tiene sentido porque por este 170 seguramente, ¿no? El promedio es de 157, que está más cerca del 150, pero hay una leve cola que se va al 170, ¿no? Es una leve, digamos, no es tan fuerte, digamos, como el 42, pero es leve, por eso la simetría igual nos sale positiva. En tiempo, igual, la simetría es positiva. Igual, ¿no? El mínimo es 25, el 43 seguramente está más cerca del 25 por ahí, digamos, pero hay una cola que se va hasta 75, ¿no? Que hace que esto se visibilice. Noten que estas son transformaciones de la estatura y el tiempo, por lo tanto, sus asimetrías deberían ser las mismas, ¿no? O deberían ser muy parecidas. D32, K32, ¿no? Sí son parecidas, tal vez hay un tema de los datos que está fallando ahí, ¿no? Por eso
esta no está siendo exactamente igual a esta, deberían ser las mismas casi, pero capaz que es un tema de los datos, digamos, ¿no? Tal vez no hay una transformación que no está del todo bien hecha en nuestro estatura y tiempo en horas, digamos, ¿no? Y bueno, ¿no? Para esto de mujer y para esto de lentes, igual nos sirve, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mujer, la simetría es negativa. La simetría es negativa y es como imaginarse que la distribución del porcentaje de mujeres está más inclinado, más cerca del uno, ¿no? Está más cerca del uno, o sea, más cerca del 100%, pero aún así hay presencia de ceros, digamos, ¿no? Que serían en este caso los hombres, por eso está saliendo un poco negativa esta, ¿no? Que igual, ¿no? Es un poco más complicada esta de asimetría para datos binarios, ¿no? Que tal vez no conviene tanto tenerla, ¿no? Y ya para terminar esta parte, su compañera decía acerca del coeficiente de variación, ¿no? Que es una buena medida para conocer la variación de los datos, este coeficiente de variación que lo voy a incorporar acá. Y el coeficiente de variación tiene una definición bastante sencilla, ¿no? Es la desviación estándar, ¿no? El coeficiente de variación tiene una definición bastante sencilla, que es la desviación estándar dividida entre su promedio. Aquí está el promedio. Esta es la desviación estándar, ¿no? Le puedo decir que se complete para todos. Sí. Para mirarla, vamos a ponerle un poquito más bonita. Esto le voy a reducir estos decimales. Y a ver, le voy a multiplicar esto por 100, porque el coeficiente de variación es una medida útil, pero se interpreta más fácil cuando está en porcentaje, ¿no? Es la desviación estándar dividido entre la media multiplicado por 100, ¿no? El coeficiente de variación es una medida de dispersión, ¿no? De dispersión de los datos. Y esta medida es un poco relativa, ¿no? Nos va a decir lo mismo que la desviación estándar, pero en unidades de porcentaje, ¿no? La variación de la variable edad es del 21%. La variación de la variable estatura es del 3%. La variación de la variable tiempo es de 26%. Estas tres que son las principales, uno puede decir, hay mucha más variación en el tiempo y en la edad que en la estatura. Es decir, que la estatura es una variable más estable en el curso, digamos, ¿no? Son más parecidos en términos de estatura las personas que están en los datos. Son mucho más parecidas sus estaturas. Sin embargo, sus edades, ¿no? Hay una fuerte variación. Y también con respecto al tiempo que tardan desde la U desde su casa hasta la universidad, ¿no? Igual tiene una variación de las más fuertes, ¿no? Porque sí está variando harto, digamos, ¿no? No se parecen eh, sus tiempos de transporte o de su casa a la U, digamos, ¿no? Hay fuerte variación, ¿no? Por eso es 26. Mientras este valor esté más cerca mientras este valor esté más cerca del cero, significa que los datos son muy parecidos, ¿no? Es una variación medio fuerte, ¿no? Cuando pasa el 20%, es una variación relativamente fuerte, ¿no? Es lo que nos explica esta idea del coeficiente de variación, ¿no? Nuevamente, tal vez en estos casos, la simetría y la coeficiente de variación no es muy útil cuando son variables binarias, digamos, ¿no? Y esa, ¿no? Esta puede ser nuestra primera tablita de reportes, ¿no? Que tiene ya información de las variables cuantitativas. Así que no sé si tienen preguntas, comentarios hasta esta parte. Elise, de la edad, ¿podría volver a explicar la interpretación del máximo? Ah, ya.
Sí, está bien. En el caso de la edad, por ejemplo, la mayoría de el representante, digamos, del grupo es 20, 26 o 19, ¿no? Ahí está, ahí están, se están concentrando, si quieren, las edades. Pero en realidad todo el aglomerado de edades varía desde 18 hasta 42 años, ¿no? Ahí se están moviendo todas las edades del curso, pero están más concentradas seguramente alrededor del promedio y la mediana. Por eso estas dos se parecen, ¿no? Si no se parecieran, ¿no? Si por decir la mediana fuera 19 y el promedio fuera 30, entonces no es tan muy cercana, digamos, no hay una aglomeración en algún punto, ¿no? Que ahorita es igual, gráficamente se ve mucho mejor. Y este mínimo máximo lo único que nos dice es la mínima edad del grupo es 18 y la máxima edad es 42, ¿no? Y eso se refuerza con esta idea de la simetría, ¿no? Que hay esta cola que se está alargando hacia el valor de 42 seguramente, pero la mayoría de los datos están concentradas aquí, ¿no? Alrededor del 18 y el 20, del 19 y el 20, ¿no? Y después se alarga y debe haber información en estos lados, ¿no? Y eso nos está revelando la simetría y obviamente el coeficiente de variación nos dice que si hay una variación bastante fuerte, ¿no? Que seguramente se debe igual a la presencia de números altos, ¿no? Una manera rápida de tratar de entender eso sería una aproximación gráfica, por ejemplo, ¿no? Una aproximación gráfica para mirar la distribución de estas variables. Estos son valores que nos tratan de dar alguna información. A veces lo gráfico es mucho más interesante de analizar, ¿no? Y tal vez ahí ya aprovechando que nos faltan unos 10 minutos. Esta es una forma, digamos, ¿no? Esta es una forma de hacer un reporte, pero que todavía es un poco limitativa. ¿Qué tal si yo quiero ver lo mismo, estos mismos reportes, pero por el sexo, ¿no? Por hombre-mujer, promedios, estaturas por hombre y mujer, tiempo por hombre y mujer, esto de uso de lentes por hombre y mujer, ¿no? Quisiera tener una especie de desagregación en la información. Entonces, se complicaría un poco hacer eso con el mismo procedimiento que hemos hecho. Esto funciona bien cuando quiero sacar datos globales, ¿no? Datos globales de mis datos. Pero cuando tengo alguna desagregación, ¿no? Ya sea por sexo, digamos, el Excel ahí ofrece algunas posibilidades un poco bien interesantes que son las tablas dinámicas, ¿no? Que son las que vamos a aprender la siguiente semana, ¿no? Que nos van a permitir hacer justamente todas esas divisiones, ¿no? Pero por mientras, esta es es una buena aproximación para describir las variables en general, ¿no? Las variables en general. Otra forma más rápida de hacer esto, ¿no? De hacer esto, sería justamente acá en nuestra tabla de datos. Esta columna la voy a quitar. En nuestra tabla de datos acá, este Google Docs tiene una función bien interesante que no la tiene el Excel de la computadora. Es que si ustedes se van a cualquier columna, ¿no? Voy a irme, digamos, a la columna de edad, le hago clic derecho. Hay una opción de estadísticas. Aquí está, ¿no? Estadísticas de columna. Estadísticas de columna. Si hago clic a esta estadísticas de columna, se va a abrir una ventanita como esta. Voy a dar un poquito más de espacio a ver si me deja. Bueno, no me deja más, ¿no? Pero está bien, ¿no? Esta estadística de columnas me está mostrando estadísticas rápidas, ya elaboradas de la columna en la que me he parado, digamos, ¿no? Que en este caso es la edad. Me muestra una aproximación gráfica, ¿no? Que les decía, la mayor cantidad de información está entre el 18 y el 20. Y después hay una cola que se prolonga hacia el 42, ¿no? Ahí está la aproximación gráfica de eso. En términos de números, ¿no? Puedo decirle en términos de distribución, que lo único que cambia es que acá acá la hace para cada dato, ¿no? Para cada número. Y en el de distribución agarra como intervalos de clase y hace el gráfico, ¿no? Y se prolonga hasta ahí, ¿no? Igual, el tema del grafiquito se sigue repitiendo, digamos. Hay gran concentración, después se va hasta el 42, ¿no? Esa idea. Si nos vamos aquí abajo, nos dan una idea de reporte, ¿no?
el valor más frecuente es 18. Hay 11 casos de 18 años. Hay 8 casos con 20, ¿no? Y así nos da una idea de los con más frecuencia. Después, número total, celdas vacías, valores únicos. Aquí está, por ejemplo, la mediana, 20, 25. La media, perdón, ¿no? O el promedio para nosotros. La mediana, 19, el valor mínimo 18, el valor máximo 42. ¿No? Esta función es bastante útil porque es un reporte rápido, ¿no? Y acá podría moverme a las otras columnas. Me voy, no quiero ver la edad, me voy a la estatura. Ahí está el comportamiento de la estatura. Y sus estadísticas. Me quiero ir a la columna de tiempo. Ahí está la distribución de tiempo. Me voy a la columna de mujer, por ejemplo, ¿no? Aquí capaz que no tenga mucho esta tal vez sea más interesante, ¿no? Nos está marcando, hay 25 mujeres y hay 6 hombres, ¿no? Hay 25 mujeres, 6 hombres. Su media es de 0,80, el 80% de mujeres, ¿no? Y algunos valores más ahí. Entonces, esto es interesante para mirar rápidamente estadísticas por columna, ¿no? Estadísticas por columna. Esa es una forma. Y la otra forma, igual de hacerlo medio rápido, es, ¿qué tal si yo me voy a esta columna de edad y selecciono todas las celdas de acá, ¿no? Selecciono todas las celdas de la edad. Cuando yo hago esto, ¿no? Estoy seleccionando todos los datos de la celda de edad. Aquí abajito, ¿no? Aquí abajo, en esta parte, me salen unas estadísticas rápidas. Me dice la suma, por si acaso, de las celdas que ha seleccionado es de 628. Yo le puedo hacer clic a este botoncito de acá y me da la idea de otros reportes, ¿no? La suma es 628. La media 20-25. El mínimo 18. El máximo 42. Hay 31 casos. Le puedo decir que me muestre la media por defecto. Entonces, la media es 20-58. Me paro en esta. La media 43-70. Me paro por decir en la de mujer. La media 0,80. ¿No? Me paro en esta del tiempo. La media 43. Me paro en el de estatura. La media 157. Entonces, esto es igual útil para tener un reporte rápido de las columnas, ¿no? Un reporte rápido de las columnas, que nos puede ayudar, digamos, ¿no? Llega una base de datos muy grande, quiero saber cuál es el promedio del grupo para ver si todo está bien, selecciono la columna y ahí me va a dar el reporte, ¿no? Obviamente esto funciona para variables cuantitativas, ¿no? Si me pongo en el nombre, no tiene muchas opciones, me va a decir hay 32 casos, ¿no? No sé, nada más, digamos, ¿no? Porque no se pueden hacer muchas estadísticas con variables así de texto, ¿no? En esta de sexo también, digamos, ¿no? Me paro ahí, lo único que me dice hay 32 casos, ¿no? Nada más. Entonces, ya con eso terminamos la clase de hoy. Vamos a ver la siguiente clase, las tablas dinámicas. Y después nos falta ver el tema de los gráficos, ¿no? Terminamos con tablas dinámicas y vemos gráficos. Y yo les voy a traer una base de datos bien grande para trabajar en Excel. Y ahí podemos ya tratar de hacer algunas tablas, algunos reportes, ¿no? Así que no sé si tienen comentarios, preguntas. Todo claro. Ya. Entonces terminemos acá y nos vemos el día lunes, perdón, el día martes. No se olviden escribir al Classroom si tienen sus avances de proyectos, lo voy a ir revisando y comentando ahí. Creo que el grupo que ya tenía la encuesta les he puesto algunas sugerencias y tal vez ahí pueden indicar en la carta justamente que van a adjuntar la encuesta y yo ya con eso yo se los puedo firmar para que vayan avanzando con la solicitud de información, ¿no? Nos vemos. Chao a todos, a todas. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.